Hoy hablaremos del megafraude del Infonavit en la era del PRIAN y cómo 160 despachos de abogados se robaron 207,000 casas y 30,000 millones de pesos, bajo la complicidad de los directivos y de los presidentes de la República en ese momento. Soy Arturo Hernández Tovar, el profesor, y esto es Pensar sin ruido. Imagina esto. Trabajas toda tu vida para tener un techo propio. Pagas religiosamente tu crédito y de un día para otro te quedas sin casa. Esto no es una película de terror. Es la realidad de más de 207,000 familias en México. Hoy te revelaremos cómo más de 160 despachos de abogados, en contubernio con jueces y funcionarios, despojaron a miles de hogares y se embolsaron 30,000 millones de pesos. ¿Quiénes son los responsables? ¿Cómo lo hicieron? ¿En qué sexenio se hicieron? ¿Qué directores del Infonavit fueron cómplices de este fraude? Y lo más importante, ¿qué pasará con las víctimas? Es terriblemente delictivo. Es una asociación delictuosa que ya estamos inhibiendo, que ya no se van a seguir dando los casos. Pero imagínate, Hernán, que por razones de estos créditos impagables que se daban en el Infonavit, donde un derechohabiente, a pesar de pagar sus intereses, a pesar de pagar sus amortizaciones de capital, su crédito en lugar de bajar subía, pues trajo como consecuencia mucha cartera vencida, que no es atribuible al derechohabiente, sino al Infonavit, que les cobraba de manera onerosa, de manera usura. Usura, sí. Bueno, entonces ese derechohabiente, porque le cobras de más, no te puede pagar. Entonces, en lugar de buscarle una salida a esta injusticia, lo que haces es que lo demandas. Contratas despachos para que lo demanden y le quiten su propiedad. Como resumen, de 373,000 derechohabientes afectados por estos juicios, 249,000 perdieron su propiedad, perdieron su vivienda. 207,000 que se supone que debieron haber pasado a manos del Infonavit, pues no se pueden escriturar porque estos juicios son ilegales, son irregulares. Entonces estos despachos ganaron, pero como es irregular el juicio, pues el Infonavit no puede escriturar. Y estas 207,000 viviendas son de nadie, ni son del derechohabiente original, ni el Infonavit las puede recuperar. Y 42,000 viviendas fueron vendidas por el Infonavit en subastas. Aquí hay un dato que es a resaltar, porque más de 22,000 acreditados que fueron afectados por estos juicios, curiosamente están al corriente de sus pagos. No hay ninguna razón para que los hubiesen metido en esto. Estos despachos de abogados actuaron como verdaderos delincuentes. Entre los nombres que ya han salido a la luz están Desnor, un despacho cuyo representante es parte de la Comisión de Vigilancia del Infonavit. Otro despacho, Gapsa, uno más, Beamber, otro más, SD, Aguilar e ILS. Diferentes firmas que recibieron pagos millonarios por estos fraudes. Esta operación mafiosa y fraudulenta se hizo durante los sexenios del PRIAN, antes de la llegada de AMLO a la presidencia, de tal manera que fue responsabilidad de al menos 3 expresidentes, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox, y los directores del Infonavit en cada uno de esos sexenios. Entre ellos, Alejandro Murat Hinojosa, que fue director del Infonavit entre el 2012 y 2015, y David Penchina Group, director del Infonavit entre 2015 y 2018. 2 priistas, fichitas corruptas. Pero estos despachos corruptos no actuaron solos. Jueces, notarios, peritos evaluadores e incluso funcionarios del Infonavit facilitaron este megafraude. ¿Cómo lo hicieron? A través de juicios masivos ilegales, donde despojaron a los trabajadores de sus viviendas y luego cobraron al instituto por ese trabajo mal hecho, un trabajo sucio. Fueron demandados en otros estados. Solo 71,000 fueron demandados en su propia entidad
Y en todos los casos, las siguientes irregularidades. No fueron notificados personalmente en sus domicilios, como lo marca la ley. Se vulneró el debido proceso, ya que esta gente no tuvo conocimiento de que estaban siendo enjuiciados. Y al no tener conocimiento del juicio, pues el proceso se aceleró, pues no contestó el demandado. Hagan de cuenta que fue en rebeldía, el juicio se aceleró y rápido estos despachos ganaron el proceso, a partir de un procedimiento irregular y corrupto. La que sigue, por favor. Bueno, permítanme, si me regresan, porque esto es importante. Ni el Comité de Auditoría, ni la Comisión de Vigilancia del Infonavit, ni los consejeros del Infonavit realizaron ninguna acción. Esto ocurrió y como si no hubiese ocurrido. Ahí está el problema. Pero ahora sí que, como dice el dicho, no pasaba nada. ¿Te imaginas perder tu casa por un fraude? Estas familias no solo perdieron su patrimonio, sino también su tranquilidad. El Infonavit ha tenido que congelar mensualidades y ofrecer descuentos de hasta el 95% para resarcir el daño. Pero el problema no termina ahí, porque las viviendas producto de este fraude no pueden ser escrituradas ni recuperadas, porque están en un limbo legal. Voy más, le quitaron la casa a más de 207,000 trabajadores, pero el Infonavit no las puede recuperar, porque como son producto de un juicio irregular, Infonavit no puede ponerlas a su nombre. Entonces, hoy las viviendas no son ni de los trabajadores ni del Infonavit. Todavía tenemos que gastar dinero para regularizar esas viviendas. O sea, el daño que cometieron estos despachos no solo fue haberse, y lo digo de esta manera, robado el dinero, porque no hicieron el trabajo que se les encargó, sino que lo hicieron mal y hoy el Infonavit todavía tiene que gastar dinero para regularizar esas casas y resarcirles el daño a todos los derechohabientes a los que irregularmente se les quitó su casa. Octavio Romero Oropesa lo dijo claro. El daño no solo fue robar el dinero, sino hacer mal el trabajo y dejar un problema que aún estamos pagando. Y cuando dice estamos pagando, quien realmente lo está pagando es el dinero de los trabajadores que se depositó en el Infonavit. Vamos a demandar a todos estos despachos. Pero ahora que la 4T dirige el país, hay esperanza. Antes del 2018 se prestaba al trabajador para construir su vivienda. El Infonavit dejó de construir vivienda y a lo único que se dedicó es a dar créditos. Dos esquemas distintos de créditos para la vivienda fueron completamente abusivos para el trabajador. 87 al 2013 es un esquema y después del 2013 al 2018. Pues eran créditos impagables porque cada vez se debía más en vez de cubrir el gasto de la vivienda y en determinado tiempo terminar de pagar la vivienda. ¿Qué pasó entonces? Pues muchísimos trabajadores no pudieron pagar su vivienda. Para las personas que por alguna razón dejaron de pagar en estos créditos abusivos, ¿qué fue lo que se hizo? Contratar despachos para obligarles a pagar. ¿Y estos a qué se dedicaban? A hablar por teléfono a los trabajadores, amenazarlos, a casi extorsionarlos. ¿Y qué pasó durante esa época? Hasta antes del 2018 no pagaste, te desalojo de tu casa. Y todo lo que ya pagaste, quién sabe, ese es tu problema. Entonces acababan desalojándote de tu vivienda, lo que pagaste nunca se te recuperaba y ya ni siquiera tenías vivienda. Un asunto completamente abusivo. Cuando llega el presidente López Obrador, dice se acabaron los desalojos. Y además dice, ahora los créditos van a ser 500,000 pesos individuales a cada trabajador. Ya no se va a hacer eso de que crédito para construir este desarrollo que después acababa en fraudes y fraudes y fraudes. ¿Qué estamos haciendo ahora? El Infonavit tenía 3 direcciones generales o tiene hasta ahora 3 direcciones generales. La dirección general, que es la que ocupa Octavio Romero, en el mismo nivel de los empresarios y tiene otra dirección general en el mismo nivel
de la representación de los trabajadores. Lo que estuvo explicando Octavio es que resulta que el del gobierno estaba en minoría y estos dos se ponían de acuerdo para seguir haciendo negocios al amparo del recurso de los trabajadores. El director del Infonavit podía no enterarse o podía incluso decir, a ver, que entre la Auditoría Superior de la Federación a revisar lo que hay en el Infonavit, y estos dos se ponían de acuerdo y decían, no, fíjense que aquí no entra la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Decir, a ver, hay un director del Infonavit, hay un consejo tripartita entre trabajadores o representación de los trabajadores empresarios y el gobierno. Y es una sola dirección, pues, que decide colectivamente cómo se dan las viviendas. Y además, ahora se permite al Infonavit construir vivienda para que realmente se cumpla la función del Infonavit. El Infonavit, junto con la Consejería Jurídica de la Presidencia, encabezada por Ernestina Godoy, está presentando denuncias penales contra todos los responsables: jueces, notarios, funcionarios del Infonavit, abogados de los despachos. Nadie se salvará. Además, se está impulsando una reforma a la ley del Infonavit para garantizar una gobernanza más transparente. Y cuidado, porque el PRI y el PAN tienen una campaña completa para desprestigiar esta ley del Infonavit, argumentando que el gobierno de Claudia Sheinbaum se quiere quedar con el dinero de los trabajadores. Algo totalmente absurdo y contrario a lo que realmente está pasando. Por fin en la 4T, el Infonavit trabajará de manera sana, transparente y se va a limpiar de corrupción a ese instituto. Este es un caso que nos duele a todos, no solo por el dinero robado, sino por las familias destruidas. Pero también es una oportunidad para exigir justicia y transparencia. Si tú o alguien que conoces fue afectado, no te quedes callado. Comparte este video, difunde la información y exijamos juntos que los responsables paguen por sus crímenes. ¿Y tú, qué opinas de este megafraude? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a Pensar Sin Ruido para más investigaciones como esta. Soy Arturo Hernández Tovar, el profesor, y esto es Pensar Sin Ruido.